El momento de inercia de una varilla uniforme cuando gira con respecto a un eje que pasa por su centro y que el eje es perpendicular a la varilla es un doceavo de m por L al cuadrado. M es la masa, L es la longitud de la varilla. Hay situaciones en las que tú puedes aprovechar estos cálculos sin tener que repetir el proceso de integración. Por ejemplo, si te pidiesen, calcula el momento de inercia con respecto a un eje, aquí está, vamos a llamarlo eje Z, y pasa por un punto distinto del centro. Es un punto que no coincide con el centro. Y queremos que la varilla gire alrededor de este eje. ¿Ok? Información importante que me dan es que este eje, a pesar que no pasa por el centro, es un eje paralelo al eje Z sub 0. ¿Verdad? El eje Z sub 0 sabemos que pasa por el centro de masa, sabemos que el momento de inercia de la varilla respecto a ese eje está dado por esta expresión y queremos el momento de inercia con respecto a este nuevo eje. En esos casos, cuando el eje que te interesa es paralelo al eje que pasa por el centro de masa, tenemos un teorema que por razones obvias se llama el teorema de los ejes paralelos. ¿Ok? Y lo que ese teorema nos dice es que el momento de inercia con respecto a ese eje paralelo se obtiene con el momento de inercia respecto al eje que pasa por el centro de masa más una cantidad que es la masa del objeto por la distancia d. Esta distancia d es la distancia entre los dos ejes y siempre es perpendicular a los ejes, ¿verdad? La distancia se mide siempre de manera perpendicular. Así que en este caso, si usamos ese teorema para calcular el momento de inercia, digamos que tenemos una distancia de 3 metros, tendríamos entonces que sumar ese momento de inercia que es 1 sobre 12, 6 kilogramos por una distancia de 10 metros al cuadrado. Ese era el momento de inercia respecto al eje Z sub 0. Tenemos que sumarle la masa de la varilla, que son 6 kilogramos, multiplicado por la distancia entre los dos ejes, que es 3 metros al cuadrado. Así que nuestro momento de inercia simplemente se convierte, el primer valor lo habíamos calculado, 50, y el segundo valor tiene 6 por 3 al cuadrado, que es 9, 6 por 9, 54. Así que tendríamos 50 más 54, un momento de inercia total de 104 kilogramos metros cuadrados. ¿Ok? Como ves, mayor momento de inercia que con respecto al eje central. El teorema de ejes paralelos no está limitado a ejes que pasan, que atraviesan el objeto. Pueden ser ejes que están fuera del objeto, pero tienen que ser paralelos al eje que pasa por el centro de masa. ¿Okay? Por ejemplo, me piden aquí calcular el momento de inercia con respecto a este eje Z. Si el objeto girase con respecto a este eje que está a una distancia 2/3 partes de L. Así que cuando utilizamos el teorema de los ejes paralelos, empezamos el momento de inercia con el momento respecto al eje que pasa por el centro de masa, el eje central, y sabemos que eso es un doceavo de m por L cuadrado. Ahora tenemos que añadir la masa, m mayúscula, por la distancia entre ¿quién? Entre los dos ejes paralelos. Esa distancia, en este caso, es 2/3 de L sobre 3, así que hay que elevar eso al cuadrado y tendremos entonces 1 sobre 12 ml cuadrado. Esto me da, cuando elevo 4 y 9 ml cuadrado. Así que ml cuadrado y ml cuadrado son un factor común. Puedo sacarlo y sumar entonces las fracciones, 1 sobre 12 más 4 sobre 9, todo eso por el factor común ml cuadrado. Y cuando sume las fracciones, puedo multiplicar en cruz, es decir, 1 por 9 y 12 por 4. Así que tendría 9 más 12 por 4, 48, todo eso dividido, y acá puedo multiplicar a lo largo, 12 por 9. ¿Ok? Este será el resultado de la suma de fracciones multiplicado entonces por ml cuadrado. Y tengo 9 más 48, 57, dividido entre 12 por 9. Puedo sacar tercia.
tercia de 57, ¿verdad? Y sé que puedo sacar tercia porque cuando sumas 5 más 7, 12 es un múltiplo de 3. Tercia de 5, 1, me sobran 2. Tercia de 27, 9. Y tercia de 9, 3. Así que tendré entonces un resultado final de 19 sobre 36 m por L al cuadrado. Ya tenemos el momento de inercia de varios objetos comunes. Una masa puntual, en el caso de un péndulo, unos aros, discos, cilindros, etc. Como pueden ver, el momento de inercia depende de la masa del sistema, depende de la forma del sistema, pero también depende de cómo gira el sistema. Por ejemplo, cuando el eje alrededor del cual este aro gira es perpendicular al plano del aro, pasa por su centro, tendrás un momento de inercia mr cuadrado, igual que una partícula puntual. Pero cuando el eje sea de la manera que se ilustra en la figura, el momento de inercia se reduce a la mitad. ¿Okay? Así que es muy importante ver cómo es que está girando este objeto para entonces poder determinar su momento de inercia. Un hecho súper ventajoso y súper importante es que el teorema de los ejes paralelos que hemos discutido no está limitado a varillas, sino aplica a todas las otras geometrías y formas que acabamos de mostrar. Por ejemplo, un disco. Si me piden calcular el momento de inercia de este disco cuando gira no respecto al eje que pasa por el centro, sino con respecto al eje que pasa por uno de los bordes, un eje paralelo, que vamos a llamar el eje Z, también aplica el teorema de los ejes paralelos porque estos dos ejes son paralelos. ¿Ok? Así que cuando el objeto gire con respecto a este eje Z, tendremos, si el objeto tiene, vamos a dar algunos valores, una masa de 6 kilogramos, un radio de 2 metros, y sabemos también que el momento de inercia con respecto al eje que pasa por el centro será un medio de la masa por el radio al cuadrado. Sabiendo eso, podemos decir que el momento de inercia con respecto al otro eje paralelo será un medio de mr cuadrado más la masa del sistema por la distancia entre los ejes. Fíjate que la distancia entre los ejes en este caso es la misma que el radio, así que tendremos mr cuadrado. Cuando sumas entonces un medio más 1 tendrás 3 medios de mr cuadrado y eso te da, reemplazando los valores, 3 medios de la masa que es 6 por el radio que es 2, tendremos un valor de momento de inercia igual a 36 kilogramos metros cuadrados. ¿Ok? Entonces, esa es una de las ventajas del teorema de los ejes paralelos. Aplica a cualquier geometría, aplica a cualquier situación, siempre y cuando los ejes sean paralelos.